Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bompa Mañán. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Como ministro de Cultura, Otmar Oduber reconoce el valor y el legado artístico que dejó Betico Cruz. Por este motivo, el mandatario en su discurso presentó a un Betico social, familiar y sobre todo, un personaje que le dio un gran aporte a nuestra cultura nacional. El ministro Otmar Oduber, encargado de la parte cultural de Aruba, emitió su discurso como homenaje al Día de Betico Cruz. Allí él se refirió a su parte social, familiar y deportiva, demostrando de esta forma un aspecto diferente de uno de los líderes más grandes que ha tenido Aruba. Bueno, estamos celebrando el 22 aniversario que estamos celebrando oficialmente desde el 92, que este fue oficializado por el Parlamento, el día natálgico naturalmente de Betico Cruz, libertador de Aruba, y de una forma muy especial este año. En el discurso hemos traído para adelante, para el pueblo de Aruba, la relación no solamente de Betico como un político, pero Betico en su vida familiar, social, deportivo y más que todo con un amor enorme para la cultura de Aruba. El ministro Otmar Oduber tuvo el honor de dirigir su discurso a todos los presentes en la celebración de este Día Nacional. En este, el mandatario pidió reflexionar más allá sobre el legado que nos dejó el libertador Betico Cruz. En el discurso traté de hacer este año una significación o una coyuntura de lo que significa ser un político, pero a la vez también ser padre de una familia y que la vida continúa al lado de la vida política que tiene un político en cualquier país. Y creo que eso es algo que tiene que trascender para las futuras generaciones acá en Aruba. Culturalmente, Aruba ha tenido cambios, pero muy seguramente el aporte que Betico Cruz le hizo tanto a la música como a la cultura ha sido grande. Igualmente indicó que Betico Cruz no era solamente un político ferviente, sino una persona que amaba su cultura y su música natal. En estas actividades culturales que se llevaron a cabo este fin de semana, se le dio un toque de ambiente debido a los próximos carnavales que se llevarán a cabo en la isla. Claro, hemos cambiado un poquito lo normal que se celebra en la parte cultural, empezando naturalmente dando el honor a nuestra cultura con unos típicos que van a estar animando el público hoy, pero más que todo, como estamos en tiempo de carnavales, el festival de carnavales, que también es parte de la cultura, está más concentrado la noche hoy en la cultura de carnaval acá. La operación de rodilla de Falcao García fue un éxito. No se descarta que el Tigre pueda estar en la Copa Mundial de Brasil 2014. Pienso que el señor presidente es el portavoz de 47 millones de colombianos que hoy estuvieron orándole a Dios, intercediendo por la cirugía y por mi recuperación, y para mí es un envión anímico importantísimo de que él, nuestra imagen ante el mundo, venga a visitarme en este momento difícil. En República Dominicana, un joven de 28 años que pesa más de 600 libras, unos 300 kilos, solicita ayuda para poder someterse a una cirugía bariátrica, debido a que su salud se deteriora cada día. Aris Beltré nos tiene toda la información. El aumento de peso de Patricia Norberto inicia desde los 11 años. Se lo atribuye a una depresión por la muerte de un hermano y sus abuelos. A los 25 ya tenía 400 libras. Ella siguió comiendo, su estado depresivo, llegó a alcanzar ese peso. Esto, en vez de disminuir ya con el organismo afectado, fue aumentando hasta llegar al peso actual de ella, que son unas 600 o 600 y pico de libras. Todo se le complica a uno, transportarse, trabajar, ropa. Yo tengo que pagar taxi para poder mover si me quieren llevar. Yo necesito una silla en la que yo me pueda sentar porque nada más tengo esta y ya casi no me aguanta. Y una cama porque no puedo dormir bien en la cama que tengo actualmente. Para poder rebajar, Patricia necesita una cirugía bariátrica, pero el costo es muy alto y con el trabajo que realiza desde su hogar como manicurista, no le alcanza el dinero para cubrir el proceso quirúrgico. Yo no puedo dormir, a mí me duelen mucho los pies, yo estoy sufriendo mucho por esta situación. Si yo logro operarme, yo puedo
llegar a conseguir mis metas. Patricia tiene un sueño y este llegar a ser abogada. Es por eso que apela a la solidaridad de las personas que puedan brindarle ayuda. Y yo quiero echar para adelante, yo me quiero graduar, yo quiero ser una persona normal. Margarita Cedeño, cuando estaba haciendo campaña para la vicepresidencia, vino a mi sector, yo le entregué una carta mano a mano. Lo que me dijeron fue que eso es algo estético, que ellos no ofrecen ese tipo de ayuda. Él procedería a insertarle el balón para que ella pueda rebajar entonces X número de libras. Entonces, cuando él le quite el balón, poder hacerle la bariátrica ya prácticamente sin riesgos. Para colaborar puede comunicarse a los teléfonos 809-309-5668 o al 829-1271-6206. Ella tiene deseos de vivir, merece tener un cambio de vida. Y no hemos contado con la gracia de tener ni siquiera el seguro médico SENASA. Que lo mío no es un caso estético, que yo no lo estoy haciendo para verme bonita. Yo quiero salvar mi vida. Aris Beltré, Noticias SIN. El gobierno de Uruguay busca asegurarse de que el registro de usuarios de cannabis sea reservado. De esta forma se procura evitar un boicot a la ley. Mientras continúa el proceso de reglamentación de la ley de marihuana, el gobierno analiza cómo preservar la identidad de los consumidores bajo estricta seguridad. Se prevé que la información sobre los usuarios y el consumo se aloje en una base de datos de Presidencia, una especie de búnker de máxima seguridad, según publicó El Observador. A este registro solamente podrán acceder 2 funcionarios de Presidencia debidamente habilitados para ello. Es más, deberán estar los 2 presentes para ingresar al sistema, que a su vez registrará el momento en el que lo hicieron. Lo que el gobierno quiere prevenir es que exista un boicot de narcotraficantes y otros actores a la nueva ley. En la celebración del natalicio del Libertador, Betico Cruz, tanto parlamentarios como ministros estuvieron presentes para darle un reconocimiento al mayor líder político que ha tenido Aruba. El ministro Paul Cruz indica que nuestro Libertador es un ejemplo para las nuevas generaciones que están entrando a la política. El ministro de Labor, Paul Cruz, recordó a Betico Cruz como un personaje que luchó por una Aruba libre. Él indicó que ahora los nuevos políticos y las nuevas generaciones que están interesadas en entrar a la política deben seguir el ejemplo que dejó el libertador Betico Cruz, un ejemplo de lucha incansable y de perseverancia por su país. Sí, hoy día celebramos el Día Nacional, el Día de Betico, en este caso, fue el fecha natalicio de nuestro Libertador acá en Aruba, y es un día muy importante, no solamente para nosotros que somos políticos, que vemos en Betico un ejemplo grande para nosotros, en la forma determinada, en la forma con mucho coraje, que puso una visión para nuestro país adelante y lo logró por medio de mucha táctica política, la determinación, el coraje, y creo que para el mensaje automáticamente para la juventud hoy día. Y continúa la recuperación satisfactoria de Radamel Falcao García en Porto. Hoy se tiene planeada una rueda de prensa para dar a conocer los detalles de su operación y de la posible participación en el Mundial, que es un tema que tiene en vilo a los colombianos. Va muy bien la recuperación del Tigre Falcao García. Hoy el delantero colombiano fue llevado por los médicos José Carlos Noroña y Carlos Ulloa a un centro especializado donde a través de una cámara hiperbárica se le aplicará un proceso de oxigenación para que la cicatrización de la rodilla, la operación que fue sometida a la rodilla izquierda, sea mucho más rápido. Cuenta con mucho ánimo el delantero colombiano por todos los apoyos que ha recibido a través de las redes sociales, por la compañía de sus familiares y por supuesto por la visita de grandes amigos como Pipe Pardo, quien lo visitó y le dio mucho ánimo en la recuperación al Tigre Falcao García. Amigos en las buenas y en las malas, Felipe Pardo visitó al Tigre Falcao García, quien fuera su compañero y hasta su maestro unos años atrás. Hablé con él, nos acordamos de lo que tuvimos en la infancia, cuando el papá de él me enseñó muchas cosas cuando estaba en la escuela de fútbol, donde Falcao también fue profesor mío. Y lo vio muy bien. Y la actitud que tiene para esto es la mejor. Ahorita dijo que se podía levantar en la cama, que ya estaba haciendo algunos movimientos para la rodilla, y sé que le va a alcanzar para poder darles alegría a Colombia en el Mundial. Pipe junto a su familia puede dar fe que el Tigre está por buen camino en la recuperación. Una felicidad muy enorme, está súper bien, tiene mucha fe que todo va a salir bien,
está acompañado de lo mejor que puede tener cualquier ser humano, que es la familia. El delantero del Sporting Braga está convencido que Falcao luchará para estar en el Mundial. En el transcurso de la mañana se realizará una rueda de prensa con Falcao García y los dos médicos que están atendiendo al jugador.